Muy buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos para el grupo empresarial Hasfire Equimisec Colombia. Como siempre, es un agrado tener a personas de distintos países acompañándonos en nuestro tercer ciclo de webinar que comienza hoy con nuestro octavo webinar llamado Sistema Globalmente Armonizado para herramienta de identificación de peligro de emergencias. El primero de una serie de 4 webinars. El próximo viernes estaremos viendo otro webinar interesante asociado al tema de los riesgos de incendio en cocinas industriales. Luego, la semana subsiguiente estaremos compartiendo con ustedes, con Juan Pablo Covarrubia, de William Fire and Hazard Control, incendios en tanques de techo flotantes, incendios en sellos. Y posteriormente nos acompañarán un webinar más durante este mes de octubre para en diciembre volver ya con el último ciclo de webinar del año 2022. Hoy tengo el placer de poder presentarle a una muy gran amiga colombiana, paisa, como le digo yo, Diana Vázquez Mejía, que nos va a acompañar hoy con el webinar denominado Sistema Globalmente Armonizado como herramienta para identificación de peligros en emergencia. Diana Vázquez tiene una maestría en gestión integrada, calidad, ambiente y prevención de riesgos laborales. Diana es especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. En el tema de respuesta a emergencia es especialista en materiales peligrosos de acuerdo al estándar de NFPA, docente, conferencista y ponente internacional. Es consultora en temas afines a las mercancías peligrosas, sistema globalmente armonizado y respuesta a emergencias con materiales peligrosos. Es profesional de apoyo y consultora de la empresa Faces en Colombia y tiene un cargo también como consultora técnica para el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte de Colombia. Así que espero que puedan disfrutar de este webinar asociado a lo que ya desde hace un par de años ha venido entrando en boga y en muchos países de Latinoamérica ya hoy día es un requisito regulatorio y en la cual muchas veces hay mucho desconocimiento, así que no más mediante voy a dejarlos con Diana para que puedan disfrutar de este webinar. Cualquier duda, consulta que tengan a la presentación que haga Diana, a través del chat nos pueden dejar sus preguntas y al finalizar la presentación de Diana, con gusto le haremos las preguntas a Diana para que las puedas contestar. Muy bien, Diana, bienvenida una vez más, amiga mía. Disfrute de esta jornada y vamos a estar atentos aquí a disfrutar de sus conocimientos. Vale, muchas gracias, Raúl. Buena tarde para todos y todas. Un gusto estar por aquí acompañándolos con esta información. Si bien el sistema globalmente armonizado es un tema que está en desarrollo en muchos países, entonces digamos que el tema tiene alto grado de complejidad y el tiempo que tenemos pues es un tiempo corto. Se sabe que un webinar es un espacio donde se dan unos conocimientos generales. Vamos de todos modos a tratar de resolver las dudas que tengan al final. Si por algún motivo no las sé, me comprometo que la consulto y les enviamos las respuestas por correo. Pero bueno, llevo como bastantes añitos trabajando en el tema, así que esperaría poder resolver la mayoría de las dudas. Sin embargo, pues esto no está terminado de inventar. Entonces vamos a tener unos espacios para resolver dudas al final. Voy a hacerlo acá a modo presentación. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Correcto, Diana, se ve perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces vamos a relacionar cómo este nuevo sistema de comunicación de peligros de Naciones Unidas, orientado a comunicar peligros como uno de sus objetivos, podemos asociarlo como una herramienta en la atención de emergencias. Pero vamos a ver que tiene sus pros y tiene sus contras.
O sea, no todo, en el caso de respuesta a emergencias, pues no todo va a ser así como clarito y como nos gustaría. Entonces eso es lo que vamos a ver, los pros y aquellas circunstancias donde ustedes van a tener que recurrir a otros, como siempre, el documento más importante de un producto que es su ficha de datos de seguridad para poder tener una información muy detallada. Les cuento que FACES es una empresa dedicada a brindar servicios de formación y consultoría en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en la gestión integral de sustancias químicas peligrosas en todo el ciclo de vida. Llevamos 15 años de prestando un servicio con capacitación y consultorías a nivel nacional e internacional, cursos virtuales y presenciales. Nuestra habilidad y experiencia está en el tema de la capacitación y consultoría en ejes temáticos específicos como el diagnóstico de riesgo químico, transporte de mercancías peligrosas, capacitación e implementación del sistema globalmente armonizado. Y en el tema de respuesta a emergencias, pues brindamos capacitación a brigadas industriales y con asocios, convenios y alianzas, pues dictamos otro tipo de capacitación más avanzada, pero siempre con alianzas. Tenemos en Ecuador una representación, tenemos alianzas con entidades internacionales. A nivel nacional tenemos alianza con la ANDI, donde le damos formación a sus empresas afiliadas, lo mismo de Acoplásticos. Una alianza con Siam. Siam es una compañía que vende software para hacer fichas de datos de seguridad. FACES tiene un software para hacer fichas de datos bajo sistema globalmente armonizado Aldetal. Somos los únicos en Colombia y en gran parte de Latinoamérica con esa ventaja de poderlo hacer fichas individuales. Y con la Universidad Autónoma Latinoamericana, con quien dictamos los cursos de curso básico obligatorio de transporte de mercancías peligrosas, que es un curso de 60 horas obligatorio para todos los conductores que van a transportar mercancías peligrosas, y el curso de actualización de 20 horas también pues lo dictamos con esta alianza estratégica. Muy bien, vamos a empezar entonces en materia. Naciones Unidas entonces clasifica los peligros desde dos aspectos. Un aspecto es el transporte y otro aspecto es el lugar de trabajo. Para el transporte, entonces, está el texto recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, con la reglamentación modelo que se compone de 2 volúmenes, los cuales contienen todo el tema de métodos de clasificación, cómo son los pictogramas, cómo es el tema de los envases y embalajes, etc. Y adicional a estos dos hay un tercer texto que se llama Manual de Pruebas y Criterios, donde están contenidas gran parte de esos criterios, digamos, para los explosivos, para los peróxidos orgánicos, para otras sustancias que tienen una clasificación mucho más compleja, pues está muy bien desarrollado en ese texto adicional que se llama Manual de Pruebas y Criterios. El sistema globalmente armonizado, bueno, a este se le conoce mundialmente como el libro naranja. El sistema globalmente armonizado, por su parte, la 6ª edición, que fue la que adoptó Colombia, en este momento está en la 9ª edición. Digamos que ese es desde ya uno de los inconvenientes del SGA, y es que los países, a medida que han ido adoptando, han tomado ediciones diferentes, y eso va a tener una desventaja porque cuando llega un producto al país, importado de un país que, por ejemplo, de Ecuador, que no ha adoptado ediciones avanzadas del SGA, entonces las etiquetas vienen supremamente pobres, con muy poca información, o inclusive de Estados Unidos, que en este momento ellos tienen adoptado la 3ª edición. Pues cuando vienen las fichas de datos hay que pasarlas a la 6ª edición porque no aparece la información de los peligros al medio ambiente, porque no aparecen unas categorías de peligro para la toxicidad que sí adopta la 6ª edición. Entonces, en general, digamos, entre tanto los países se alineen
en cuanto a las ediciones del sistema globalmente armonizado, pues vamos a tener unas pequeñas diferencias. Pequeñas no, a veces sustanciales. Muy bien. En cuanto a los pictogramas, pues los de transporte han existido. El primer libro naranja salió por allá en 1956. Fue adoptado pues a nivel, digamos, de como reglamentación modelo unos años atrás, pero es un sistema ya muy maduro, que tiene mucho tiempo. El Comité de Expertos de Naciones Unidas, que era solo de transporte, cuando salió el sistema globalmente armonizado, pasó a formar parte, digamos que se dividió, ya es subcomité de transporte y subcomité de sistema globalmente armonizado, pero muchas de las personas son las mismas en los dos comités porque se necesita que estén completamente alineados. Entonces, como vemos, los pictogramas son muy diferentes porque es que hay personas que dicen que se confunden y la verdad que no hay forma de confundirlos. Estos van a ser, los de transporte tienen colores, obligadamente van a tener un número, algunos tendrán texto. Los de sistema globalmente armonizado van a ser un marco rojo con un pictograma negro con fondo blanco, entonces podemos ver pues que son bastante diferentes. En ningún momento, y si alguien les ha dicho que este sistema viene a reemplazar esto no es cierto. No se van a reemplazar, el transporte seguirá con pictogramas de transporte y estos se van a adoptar en lugar de trabajo. Lo que pasa es que hay un momento donde ellos se van a entrelazar y vamos a mirar varios ejemplos de cómo veríamos manifestado ese peligro, esa combinación de etiquetas de los peligros a través de las etiquetas de los envases. Muy bien. ¿A qué se debe, digamos que las principales razones que uno tiene que entender para poder, en dónde encaja el SGA, es entender por qué sale un sistema nuevo sabiendo que ya hay un sistema de comunicación de peligros? Entonces, este señor que está aquí, el conductor, va transportando una mercancía peligrosa que es un plaguicida. El señor ahí en su camioncito no está expuesto a las sustancias, él lleva un kit de emergencia en caso de un evento de pequeña envergadura, él va a poder equiparse y atender un evento pequeño. Si es un evento grande, entonces ya lo que tiene que hacer es acordonarse, acordonar, ubicarse de acuerdo a la dirección del viento, comunicar, etc. Pero digamos que para atenciones básicas el kit es suficiente, el del que lleva el conductor, sobre todo porque el conductor, de acuerdo a esta formación que tiene que hacer, sabe cuándo son sustancias donde así sean goteos, él no tiene capacidad de respuesta porque el traje que se requiere es de mayor protección, entonces por eso es tan importante esa formación de los conductores específica. Estas personitas otras que vemos allí pintando, haciendo labores, ya sea en un laboratorio, de empaque, de aseo, de hacer unos fumigaciones, etcétera, son personas que están expuestas a los productos químicos las 8 horas del día, los 360 y pico días del año. Entonces, digamos que ese fue el criterio para Naciones Unidas, dividir el concepto que tenía de criterios de clasificación de peligros de transporte y criterios para personas que están expuestas, que están todos los días envasando. Ese es como el nuevo criterio al que se refiere. Entonces, tenemos lo que decíamos, el conductor no está expuesto, mientras que estas personitas diario están expuestas a esas sustancias. Esa comunicación de peligros de Naciones Unidas entonces se hace mediante dos elementos que son las fichas de datos de seguridad y las etiquetas. Pero esto va a ir orientado o basado en unos pictogramas que van a representar esos peligros. Entonces, en el caso del libro naranja, en el transporte, vemos que los pictogramas son de colores, tienen un número, algunos tienen pues el mismo símbolo, otros símbolos diferentes, pero digamos que en cuestión de comunicación de peligros, pues van a ser más notorios, casi que más explicativos. Vamos a ver como un paralelo de por qué podemos diferenciarlos y en qué.
El sistema globalmente armonizado, bueno, entonces acá en las clases de mercancías peligrosas para el transporte, que son 9 clases, tenemos unas clases que tienen subdivisiones, acá no se ponen todas, pero por ejemplo lo explosivo tiene 6 divisiones de peligro, los radiactivos 3 divisiones de peligros, entonces acá vemos como la gran familia de las 9 clases de transporte de mercancías peligrosas. Para el sistema globalmente armonizado van a ser muchas más clases de peligro, pero enfocado a, digamos, a mostrarse ese peligro con 9 pictogramas, que son estos que tenemos acá. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el explosivo, el pictograma del explosivo, va a ser el mismo, el de inflamabilidad va a ser el mismo, el de sustancias comburentes va a ser el mismo, el de gases, el de peligros al medio ambiente, que acá es una marca, el de toxicidad, que vamos a ver cómo es la diferencia y cómo se clasifica a diferencia, digamos, de una forma mucho más detallada en el sistema globalmente armonizado, lo mismo la corrosividad. Pero vemos que hay otros peligros que no se están manifestando acá porque no están incluidos aún. No se sabe pues si los van a incluir o si esos van a quedar reglamentados solo para transporte. Apenas el sistema globalmente armonizado está aún en construcción. ¿Cuáles son algunas diferencias? Una diferencia es que en el transporte de mercancías peligrosas se incluyen las sustancias radiactivas, las sustancias infecciosas, los artículos peligrosos y los residuos peligrosos, los que no están incluidos en el sistema globalmente armonizado. Entonces, acá no vamos a ver nunca un pictograma de una sustancia radiactiva, ni vamos a ver el pictograma de las infecciosas, o no vamos a ver etiquetas en artículos peligrosos, por ejemplo. Son esas, digamos, una de las diferencias de los dos sistemas. ¿Qué es el sistema globalmente armonizado en sí? El sistema globalmente armonizado es como sistema, es una serie de pasos que me van a permitir de forma armonizada clasificar las sustancias a través de métodos de ensayo reconocidos con criterios armonizados. A ver, yo desgloso un poquito esa parte. Entonces, la clasificación se va a hacer en sustancias químicas y mezclas a través de métodos de ensayo reconocidos. Por ejemplo, uno de los métodos de ensayo para clasificar líquidos inflamables es con el punto de inflamación y el punto de ebullición. El punto de inflamación, uno de los métodos de ensayo, es la copa abierta o copa cerrada. Son dos métodos de ensayo. Hay otros métodos ISO, etc. Ese método de ensayo, cuando dice que ya es reconocido, es porque ya ha habido una trazabilidad y varios países lo reconocen, o que estamos pues bajo Naciones Unidas, lo reconocen como un medio de ensayo válido, porque entonces si un país por allá, Japón, resultara con que tiene un método de ensayo exclusivo de ellos, es posible que el resultado no esté armonizado como lo vamos a tener nosotros, que tenemos unos métodos de ensayo ya reconocidos. ¿A qué se refiere con criterios armonizados? Pues a que si con el método de ensayo de la copa cerrada se encontró que una sustancia tiene un punto de inflamación de 60 grados Celsius, entonces cuando decimos criterios armonizados es que todos los países que vamos a usar ese método de ensayo definamos si ese punto de inflamación va a representar un alto grado de inflamación, un mediano, un bajo peligro de inflamación. ¿Cómo se va a interpretar ese dato de 60? Entonces, a eso se refiere con criterios armonizados, que los resultados de los métodos de ensayo estén armonizados en todos los países que estemos adoptando estos sistemas. Y una vez clasificada la sustancia o mezcla, si me dio peligrosa, entonces inmediatamente hay que comunicar esos peligros. ¿Cómo se comunican? A través de fichas de datos de seguridad y etiquetas. Fichas de datos de seguridad, entonces son documentos de 16 secciones que van a tener toda la información del producto, la que voy a necesitar, donde va a estar esta clasificación en la sección 2, donde muy importante va a estar la clasificación de Naciones Unidas para el transporte, para saber cómo se transporta la sustancia en la sección 14,
y pues otras secciones muy importantes como la sección 9 que nos va a hablar de las propiedades, las características físico-químicas de la sustancia, etc. Muy bien. El alcance del sistema globalmente armonizado, entonces, es la clasificación de sustancias y mezclas, sustancias químicas y mezclas, de la cual están exceptuados los productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, los cosméticos, los residuos peligrosos y los residuos de plaguicidas en alimentos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si bien están exceptuados de la aplicación del sistema globalmente armonizado los productos terminados, al interior de las empresas, de las farmacias, no, perdón, de los laboratorios donde hacen los productos, los fármacos, allí sí aplica el sistema globalmente armonizado, o sea, allí los envases a nivel del laboratorio tendrán que estar etiquetados bajo SGA, los tanques tendrán que estar etiquetados, o sea, allí sí aplica. La excepción es para el producto farmacéutico de venta al público. Entonces, para que tengamos eso como muy presente. ¿Listo? En cuanto a operaciones de transportes con mercancías peligrosas, pues el sistema va a seguir siendo el mismo, el de los pictogramas que ya conocemos, que nos dan una gran información, los cuales a través de la guía de respuesta en caso de emergencias podemos identificar rápidamente, ya sea por el UN, por el nombre, por el cartel, etcétera. Tenemos pues muchas alternativas. Esto seguirá exactamente igual. En los lugares de trabajo vamos a tener entonces una combinación de etiquetas dependiendo el tipo de envase. Vamos a tener unos envases con etiquetas de sistema globalmente armonizado, otros envases con etiquetas de transporte que ya vamos a ver cómo sería esta combinación. Muy bien, entonces esa clasificación de peligros del sistema globalmente armonizado se hizo o la pensó Naciones Unidas en tres tipos de peligro: peligros físicos, peligros a la salud y peligros al medio ambiente. Son 17 peligros físicos, 10 peligros a la salud, 2 al medio ambiente. Por ahí leí entre unos avances de que por allá viene un peligro nuevo que va a salir. Acordémonos que esto está en construcción, que esto no está terminado de inventar y seguramente van a seguir identificando otros peligros, no de forma rápida, pero sí a medida que se tenga buena información, con seguridad que esto va a ir incrementándose. Entonces, en ninguna parte del libro dice en qué se diferencia un peligro físico de la salud y del medio ambiente. Uno como que los entiende, los de la salud y medio ambiente, pero los físicos, eso, la definición no está en el libro. ¿Pero a qué se entiende? Se entienden entonces los peligros físicos, y lo vamos a ver desde la clasificación y los pictogramas, como aquellas sustancias que afectan, por ejemplo, la infraestructura. Entonces, toda sustancia que tienda a encenderse, a explotar, que sea un gas o que sea comburente, va a representar un peligro físico. Mientras que los peligros a la salud, pues van a ser está el énfasis en esas afectaciones potenciales que tienen las sustancias de afectar la salud de las personas. Y los peligros al medio ambiente, entonces se dividen en dos: los peligros al medio acuático y peligros a la capa de ozono, son los dos que están identificados hasta ahora. Para que una sustancia esté bien clasificada bajo sistema globalmente armonizado, debe cumplir al menos dos requisitos. Primero, que tenga la clase de peligro, en este caso el ejemplo ahí, corrosión e irritación cutánea, y que tenga la categoría de peligro, que en este caso, en esta parte superior, es el número. Entonces, en la ficha de datos de seguridad, en la sección 2, la vamos a ver así. Clasificación de peligros, entonces van a estar así los peligros, usualmente separados por una coma, y luego el número. Algunos ponen categoría de peligro y ponen el número, otros simplemente ponen una coma y ponen el número. Ya sabemos que este número asociado se refiere a eso, a la categoría de peligro. Esas categorías de peligro se llaman, o lo podemos llamar como niveles de peligro. Son entonces, dependiendo el número o la clase de peligro, va a estar designada en números o en letras. O hay unos números además con letras,
pero de forma general, ¿qué significan? Cuando son números, va a indicar que el número 1 es el de más alto peligro, siendo el 2, el 3, el 4, el 5, entre más alejado esté del 1, más bajo será el peligro. En el caso de las letras, la A va a ser la más peligrosa, le sigue la B, la C, la D, etc. Que esos aplican, por ejemplo, para los peróxidos orgánicos. Entonces, vamos a ver que hay un anexo del libro Púrpura, el anexo 1, que es donde vamos a encontrar esta información, la vamos a ver enseguida, muy juiciosos, muy detalladas, para que vamos comprendiendo cómo se trabaja el tema. Estas son pues dos imágenes del anexo 1A16, A16, perdón, A es que es del anexo 1 y esta es la sexta cuadrito que hay. Entonces tenemos de esta resumen una información importante. La clasificación de peligro, ya dijimos, se necesita que esté la clase y la categoría de peligro. Entonces aquí está la clase de peligro, va a ser líquido inflamable y las categorías de peligro van a ser 4. Luego en la segunda columnita de arriba tenemos, esta es la clasificación y esta va a ser la información para la etiqueta y este va a ser el código para esta indicación de peligro. Estos códigos de una vez no van en las etiquetas, estos códigos son para otras razones que lo vamos a necesitar más adelante cuando uno clasifica sustancias, pero no forman parte de la etiqueta. Mire que la etiqueta viene hasta acá. ¿Qué forma parte de la etiqueta? Va a formar parte el pictograma, entonces me va a decir, muy importante estos anexos porque me dicen, si el líquido inflamable, categoría 1, cuando yo vea la etiqueta, pues va a estar la etiqueta de sistema globalmente armonizado de inflamable. En el caso de transporte, este peligro, esta categoría 1 se tendrá que respaldar con una etiqueta de peligro de transporte. La palabra de advertencia, dependiendo del nivel de peligro, va a ser o peligro o atención, siendo la palabra peligro para las categorías más críticas y para las menos críticas la palabra atención. Luego van a haber unas indicaciones de peligro, que son frases que nos van a resumir. Esas frases son para el usuario, para que quien lee la etiqueta entienda. Porque si la etiqueta dice líquido inflamable categoría 3, el que la lea queda en las mismas. Entonces, no va a decir líquido inflamable categoría 3. La etiqueta va a decir líquido y vapores inflamables. Cuando se trata de líquidos inflamables categoría 1, la etiqueta va a decir líquidos y vapores extremadamente inflamables. Y cuando son de categoría 2, dice líquido y vapores muy inflamables. A diferencia de la categoría 4, que no va a llevar pictograma de sistema globalmente armonizado, no va a llevar pictograma de transporte, la palabra de advertencia va a ser atención y la indicación de peligro va a ser líquido combustible. Igualmente, para las 29 clases de peligro hay una tablita donde nos va a indicar cuáles son las categorías de peligro, cuáles llevan pictograma, cuáles no, cuál va a ser toda esta información, está exactamente para cada una de las 29 clases de peligro. En el caso de la toxicidad aguda, que tenemos que ir identificando, la toxicidad aguda es toxicidad que se da así, digamos que el efecto puede darse por una sola exposición, diferente a la toxicidad crónica, que se va a ver con un pictograma diferente a este y digamos que ese se va con el tiempo. Cuando veamos en una etiqueta desde ya una calavera, ya sea de transporte o de sistema globalmente armonizado, quiere decir que ese peligro es agudo, o sea que puede darse con una sola exposición. Esta toxicidad para el sistema globalmente armonizado, las categorías de peligro, se van a dividir por vía de exposición, por ingestión, por vía cutánea y por inhalación. Así sucesivamente todas las categorías de peligro y nos va a decir cuáles tienen pictograma de calavera, que son las 3 primeras, con su respectiva con su respectiva palabra de advertencia peligro y las indicaciones dependiendo la vía de exposición va a ser mortal, por ejemplo, en caso de inhalación o mortal en caso de contacto con la piel para la categoría 1 y 2. Para la 3 será tóxico en contacto con la piel,
para la 4 puede ser nocivo si se inhala. Entonces miremos cómo se va cambiando. La indicación de peligro está asociada a la categoría de peligro, convirtiéndolo como en frases más críticas, aquí mortal en caso de ingestión, en caso de contacto con la piel, pues entonces serán frases que tenemos que leer, si la leemos en una etiqueta en una respuesta de emergencia, pues con mayor razón tendremos que estar muy protegidos, porque acá nos está dando esa indicación, que en caso de inhalación, ingestión o contacto con la piel es mortal, lo mismo para la categoría 2. Esas indicaciones son totalmente necesarias comprenderlas e interpretarlas en la respuesta a emergencias. Por otro lado, están las categorías de peligro más baja, como son la 4 y la 5, donde en la 4 ya no es tóxico, sino que es nocivo, y en el caso de la categoría 5 puede ser nocivo, o sea, más bajo. ¿A quién le aplica? Para que tengamos claro, yo tuve la oportunidad de hacer un curso con Naciones Unidas durante 3 meses, y esta información pues fue muy importante porque es que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene cobijada esta categoría 5 y otros países no la tienen. Nosotros en la edición sexta, que es estos cuadros que les estoy mostrando, sí la cobijamos, y en ese curso nos enseñaron que esta categoría de peligro era muy importante para los niños y los ancianos. O sea, que es muy importante tener en cuenta esta categoría de peligro, si bien a las personas jóvenes o adolescentes o adultas no les va a afectar mucho, a los niños y los ancianos, para ellos aplican esta categoría de peligro. Entonces, esos 17 peligros del sistema globalmente armonizado, entonces van a estar representados en los explosivos, los peligros físicos, en gases inflamables, aerosoles. A ver, todo aerosol se considera una mercancía peligrosa, tiene hasta el mismo UN 1950. ¿Y por qué se consideran mercancías peligrosas sin importar su tamaño? Se consideran mercancías peligrosas porque tienen un gas. Listo. ¿Qué es un aerosol? Una sustancia sólida o líquida suspendida en un gas, en un envase no rellenable. No lo confundamos con un spray. Entonces, los aerosoles, independientemente al gas que contengan, por el hecho de contener un gas, ya se consideran mercancías peligrosas, están clasificadas también en el sistema globalmente armonizado. Tenemos gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente o sustancias autorreactivas, líquidos y sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con agua emiten gases inflamables, líquidos y sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias y mezclas corrosivas para los metales y explosivos insensibilizados. Entonces, como vemos, lo que está representado, estas 17 clases de peligros van a estar representados en estos 5 pictogramas. Para la mayoría de ellos, como para 6 o 7, va a estar representados con la llama. Solamente explosivos y otras van a tener en la categoría 1 el de explosivo, tenemos el de gases, el de comburente, y este que es el de corrosivo, solamente en esta clase de peligro físico va a aplicar a sustancias y mezclas corrosivas para metales, solamente. Como vemos, estos peligros son los mismos de transporte. Entonces, digamos que estos, para quienes ya han trabajado las 9 clases de peligros, pues tienen adelantada toda esta parte porque son casi los mismos de transporte. Luego venimos con los peligros a la salud, de los cuales los 10 peligros se van a representar con 4 pictogramas. Entonces, mire, 10 peligros representados en 4 pictogramas, lo que quiere decir que se van a repetir un pictograma para varios peligros o varias categorías de peligro. Entonces, estas 10 clases, ¿a qué se refiere? La toxicidad aguda se refiere, como ya dijimos, a esa toxicidad que se puede adquirir por una sola exposición, desde mareo, vómito, hasta la muerte por una sola exposición. Tenemos corrosión e irritación cutáneas. ¿Cuál es la diferencia? Corrosión cutánea
se refiere a aquella lesión en la piel irreversible en 14 días. Mientras que si la lesión es irreversible, entonces ya no va a ser corrosión, sino irritación cutánea. Lesiones oculares graves, irritación ocular. La lesión ocular grave se refiere a aquella lesión irreversible en 21 días en el ojo. Si es reversible, entonces ya será irritación ocular. Sensibilización respiratoria o cutánea. Esta se da, hay sustancias que tienen la propiedad de causar una respuesta exagerada en las personas que se vuelven sensibles a esa sustancia. Es como cuando una persona es alérgica al maní y unta alguna mermelada que tiene, así sea, un solo componente del maní, y ya eso inmediatamente es una respuesta exagerada. Pero exagerada es que se inflaman, pueden haber unas ronchas, etc. Pero esa inflamación le puede causar a la persona la muerte, porque lo que el cuerpo está, digamos, es defendiéndose para que no entre más esa sustancia, y le puede obstruir las vías respiratorias y morir por asfixia, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema globalmente armonizado? Estudiar las sustancias que se comprueba por accidentes de trabajo, por estudios con animales, de que tienen ese potencial de causar esa sensibilización. Tenemos la mutagenicidad, tenemos la carcinogenicidad, la toxicidad para la reproducción. La mutagenicidad la conocemos así de forma sencilla como aquellas sustancias que tienen el potencial de generar, digamos, unos problemas en los cromosomas que son hereditarios. La carcinogenicidad, aquellas sustancias que pueden inducir a la adquisición de un cáncer. La carcinogenicidad se manifiesta, digamos, viéndola de una forma sencilla, es todas las células del cuerpo se regeneran, entonces ellas se dividen por mitosis y la célula madre se muere y queda solo la célula nueva. Resulta que cuando hay esta división se daña esa información de que la célula vieja se debe morir y no se muere, y ahí es donde va quedando, se van formando tumores, y hay más de 200 tipos de cáncer, pero digamos de forma sencilla, esa es una explicación, es una célula cancerígena. Eran tumores que al extraerlos la persona queda bien, otras que causan metástasis, etc. O sea, que se reproducen en otras partes del cuerpo. La toxicidad para la reproducción, entonces se ha estudiado muchas sustancias que tienen ese potencial de causar daño a los órganos reproductivos masculinos y femeninos, donde puede causar malformaciones, puede causar esterilidad, etc. Entonces se están estudiando todas esas sustancias para poderles dar esa clasificación y que se tengan muy claritas. Recordemos que estas con mayor razón aplican en el lugar de trabajo. Luego, toxicidad específica de órganos diana por exposiciones únicas y repetidas. Esa toxicidad se refiere a órganos específicos. Hay sustancias que afectan el páncreas, el hígado, el sistema nervioso central. A eso se refiere ese órgano diana, es ese órgano objetivo. Luego vienen los peligros por aspiración, que son la capacidad que tiene de que cuando una sustancia es inhalada y llega directamente al pulmón, puede causar la muerte o lesiones severas. Para el medio ambiente acuático tenemos dos tipos de peligro: el corto plazo o agudo, el largo plazo crónico para el medio acuático, y la capa de ozono. Muy bien. Para que tengamos como claridad en cuanto a respuesta a emergencias, qué tipo de etiqueta vamos a encontrar dependiendo del envase, tenemos que tener muy claro cómo se llaman los envases, y los invito a todos y todas que por favor desde ya adoptemos los nombres técnicos de los envases, porque es que en respuesta a emergencias, cuando a uno le dicen, mire, es que se derramó una pimpina, ese término no existe, eso es inventado. Aquí en Colombia, por ejemplo, en cada departamento de Colombia le dicen, si usan el término pimpina,
para cada uno es un envase diferente. Entonces, en una emergencia no nos vamos a entender nunca. Entonces, con mayor razón, para respuesta a emergencia debemos todos llamar los envases por sus nombres correctos, su nombre técnico. Entonces, este de cuerpo cilíndrico, no importa el material, si es, se llama bidón. Mientras los envases de cuerpo poligonal, o sea, varios lados, o sección transversal, que tengan lados, se van a los envases que tienen capacidad para más de 1 tonelada en agua, en agua tiene una capacidad de 1 tonelada, o de 1 metro cúbico pues de agua, entonces el nombre es IBC o RIG, recipiente intermedio para granel. Por otro lado, estos se llaman saco, que los hay de plástico, de láminas de papel, plásticas, textil, material tejido, cualquier material, pero que tenga esa forma se llama saco. Aquí en Colombia les solemos llamar bultos. No, bulto para Naciones Unidas es el conjunto de envases. Entonces la norma dice, si el bulto está dañado, por ejemplo, el bulto se refiere al bidón, al jerrycan, al IBC o al saco, o al tanque, cisterna, se refiere pues como en general. Y este que se llama embalaje envase de socorro, que casualmente lo pongo es porque es muy utilizado en respuesta a emergencias, es un envase que está certificado, tiene que tener pues toda la, cumplir con todas las normas técnicas que se requiere pues para este tipo de envases y se usa en emergencias en vía pública donde yo necesito, si el bidón este quedó averiado, lo que hago es que lo introduzco acá, cierro, recupero la zona y abro la vía. Es como es el fin del uso de estos envases de socorro. Muy bien. Para ir dándole forma al tema, entonces tenemos que repasar para los que lo saben y aprender para los que no, cuáles son los componentes de una etiqueta del sistema globalmente armonizado. Entonces, se compone de 6 elementos, el nombre de la sustancia, las fichas de datos de seguridad tienen 2 nombres de la sustancia. En la sección 1 está el nombre comercial, que se llama Intox M2. Ese nombre en una respuesta a emergencia sin nada es lo mismo. A veces se llaman igual, metanol, y se llama igual, pero es que es una casualidad. Pero la mayoría tienen, como la mayoría de millones son mezclas, tienen un nombre comercial, entonces el nombre no nos dice qué sustancia es. Mientras que en la sección 14 vamos a encontrar el nombre técnico extraído de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, que se llama Designación Oficial de Transporte. Y está ahí en la sección 14, y ese sí nos va a decir, vea, el Intox es metanol o qué es, ¿sí? Entonces, en una emergencia es mucho más fácil ir directamente a la sección 14 que a la sección 2 de forma inicial, porque por este nombre va a estar en la sección 1, perdón. En la sección 2 voy a encontrar todos estos datos que voy a encontrar acá, como cuáles, los pictogramas, ahí del sistema globalmente armonizado. Voy a encontrar la palabra de advertencia, que ya dijimos que es peligro o atención. Voy a encontrar las indicaciones de peligro, que son todas estas 3 extraídas, vieron de esos cuadritos tan chéveres, que son unos resúmenes fantásticos, que yo como respondedor de emergencia tendría ese anexo, son como 20 paginitas, pero hay que imprimirlas a color porque pues ahí es donde está el chiste del tema. Vamos a tener los consejos de prudencia. Conforme a las indicaciones de peligro, van a haber unos consejos de prudencia asociados, 5 tipos de consejos de prudencia, los generales, los de prevención, los de intervención, los de almacenamiento y los de eliminación. Lastimosamente uno mira el libro y muchos de ellos todavía están en blanco, sobre todo esa sección de eliminación, que es la que me dice qué hacer de la forma ambiental más adecuada, están en construcción, están en blanco en la mayoría. Entonces, mire que van a estar asociados, importante, cuando tenga acceso a esa etiqueta, entender, esa indicación de peligro es el peligro asociado a la clase de peligro de la sustancia, asociada a la clase
con la categoría peligro. Entonces, líquido de vapor es muy inflamable, ya tengo eso en la mente. Tóxico en contacto con la piel. Entonces, mire, esa indicación de peligro es la asociación que yo debo hacer de forma rápida. Estos consejos de prudencia en la parte de prevención me va a decir qué medidas debo tomar para minimizar el peligro de contacto o de contaminación, etc. Cuando hable de consejos de intervención, ya es que ya pasó. Venga, a mí me llamaron y yo llegué y me dijeron que es que ese trabajador, ese compañero al que estoy atendiendo, ya entonces voy a ir directo a los consejos de prudencia e intervención que van a ser en caso de contacto con la piel, en caso de ingestión, en caso de inhalación, ahí van a estar como medidas muy generales en la etiqueta. ¿Dónde las voy a encontrar mucho más específicas? En la ficha de datos de seguridad, en la sección 4, que son las medidas de primeros auxilios. Pero si lo que tengo es a la mano la etiqueta, pues ya sé de qué se compone y qué información voy a tomar de forma rápida. Aquí van a estar los de almacenamiento y eliminación. Además, debo tener la información del proveedor, ya sea el fabricante, el importador o el que la comercialice, no importa. Para cada país, la persona que importa la sustancia se convierte en fabricante. Muy bien. Dependiendo del tipo de envase, como acabamos de ver, el bidón, el jerrycan, el IBC o RIG o el saco, vamos a tener dos tipos de envases. Unos que son interiores, se llama embalaje envase interior, el que va adentro de la caja. Y la caja, en este caso, se va a llamar embalaje envase exterior. Es interior el que va adentro, exterior esta que va afuera. Ellos dos forman un embalaje envase combinado. Combinado porque combina dos tipos de envases embalajes. Por otro lado, voy a tener los embalajes envases simples, que como su nombre lo dice, pues no tienen embalaje envase exterior, sino que viene todo en uno, ¿cierto? Mientras que aquí van a ser dos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque dependiendo del envase, voy a encontrar un tipo de etiqueta. Que esas etiquetas en últimas son las que son muy representativas en caso de emergencia para poder encontrar toda esa información que ya vimos tan importante que va a contener las etiquetas. Las etiquetas de transporte, por su parte, que son las que se van a combinar con las de sistema globalmente armonizado, pues las conocemos y las vamos a seguir viendo en casi todo. La medida es 10 por 10 centímetros o acorde al tamaño del envase. Cuando son envases más pequeños, entonces podré usar una etiqueta más pequeña de transporte. ¿Qué hacíamos antes? Esto, le poníamos etiqueta a cualquier cosa que fuéramos a transportar de transporte y listo, ya. No teníamos más nada en cuenta. Ahora con el sistema globalmente armonizado, dijimos, ellas se articulan con la clasificación de la sección 2 y vemos que vamos a tener una combinación de ellas. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces dice, ejemplo 1. Bueno, no sé si voy muy rápido, si voy a ir más despacio. Bueno, vamos entonces con el ejemplo 1. Encontramos una sustancia que tiene un líquido inflamable categoría 2. Si recuerdan por allá cuando vimos categoría 2 era de líquidos y vapores muy inflamables. El categoría 1 era líquidos y vapores extremadamente inflamables. En este caso, líquidos y vapores muy inflamables. Entonces aquí no hay ningún problema. Tenemos el envase que está dentro, el envase interior, va a tener una etiqueta de sistema globalmente armonizado con su respectivo pictograma, que es el que inicialmente en la respuesta a emergencia nos encontramos esto en una operación de transporte. No estamos pensando en emergencias en empresas, sino en vías públicas. Nos encontramos unos envasecitos por ahí regados, de estos así, y vemos que tiene la llama, pues para nosotros es muy fácil, sabemos que es un líquido inflamable. Mientras que
Cuando veamos el embalaje envase exterior, el pictograma que va a tener es el de transporte, que en este caso corresponde a líquidos inflamables. ¿Qué va a pasar acá? Que en este envasecito yo podré tener un líquido o podré tener un sólido. Inicialmente el pictograma va a ser el mismo. Para sólidos y líquidos en estos envasecitos va a ser esta llamita. Inclusive pues para los gases también va a ser esa llamita. Ya lo que lo va a diferenciar es el tipo de envase. Mientras que aquí, cuando dice categoría, clase 3, ya los que estamos pues en este tema, que el que no se lo sepa tiene ahí su recorderis, sabe que líquido inflamable, que la categoría 3, la clase 3, que es el numerito que tiene acá abajo, corresponde a líquido inflamable. Entonces aquí no hay problema, está asociado el peligro de las dos formas, ya sea que encuentre el envasecito o la caja, yo ya tengo claro en la emergencia a que estoy atendiendo. Pero no va a pasar pues así como en todos. Vamos a un ejemplo 2 de una sustancia que es líquido inflamable categoría 3, que en este caso es para líquido de vapores inflamables. Eso es lo que significa categoría 3. Y esta sustancia es cancerígena categoría 1. Categoría 1 significa sustancias que han sido ya comprobadas cancerígenos en humanos. Entonces, esta sustancia tiene los dos peligros. Es tanto inflamable como cancerígena. ¿Qué vamos a encontrar en el envasecito interior? Una etiqueta que me va a representar dos pictogramas. Pero acordémonos que vamos a tener siempre que tener que ayudarnos con los textos, porque este pictograma no solo se usa para cancerígenas, se usa para teratógenas, para mutagénicas, para otro tipo de peligros. ¿Listo? Entonces nos tendremos necesariamente que ayudar del texto en el caso en que solo tengamos acceso a la etiqueta. La ventaja siempre de la ficha de datos de seguridad es que va a tener toda la información. ¿Cómo va a ir el embalaje por fuera? Cuando vemos un montón de cajas, las vamos a ver así. Entonces, mire, la anterior, que era esta, es un solo peligro y las cajas van a estar así. Mientras que estas, que pueden tener otro montón de peligros que se asocien, por ahí una empresa manejaba una sustancia de estas como el principal componente para en una fábrica de estampación de camisetas. Era un líquido inflamable, cancerígeno, mutagénico y teratógeno. ¿A qué nos queremos referir con estas categorías de peligro desde el punto de vista de la respuesta a emergencia? A que nosotros vamos a tener que diferenciar cuándo son peligros agudos y cuándo son peligros crónicos. En este caso, el peligro agudo ya es la inflamabilidad. El peligro crónico será la carcinogenicidad. Si bien a usted no es muy probable que no le dé cáncer porque se expuso una vez, la idea es que usted no se exponga nunca porque usted atiende un montón de emergencias y no se sabe cuántos de esas atenciones pueden ser sustancias cancerígenas, entonces ya sería una exposición más repetida, a pesar de que para que un producto, digamos, es potencialmente cancerígeno, no necesariamente le da a todas las personas expuestas. Esto va a depender de algo que se llama la predisposición. La predisposición tiene que ver con la edad de la persona, con el estado físico, si hace ejercicio, si se alimenta sanamente, si fuma, si consume drogas. Eso tiene que ver con qué efectos potenciales les puedan causar la exposición a las sustancias peligrosas. Va a ser conforme como a la salud de la persona. Vamos a ver otro ejemplo donde aquí la sustancia tiene el peligro de irritación, corrosión cutánea, categoría 2, y según la tablita que vimos ahora, categoría 2 es más bajo peligro, no va a ser corrosión sino irritación, entonces ya no va a tener el pictograma de corrosivo, sino que va a tener el pictograma de el símbolo de exclamación. Entonces, si bien pues no es un peligro tan representativo en caso de una emergencia, igual las sustancias que produzcan irritación cutánea, si
por accidente la persona se expuso a ella, tendrá que hacerse un lavado y todo igualito que si fuera una sustancia de alto peligro, porque el problema en el caso de las sustancias corrosivas es no hacer buenos lavados. Ya la semana pasada me enteré de un evento en una empresa donde le cayó una sustancia corrosiva a un trabajador en la bota. Él inmediatamente se quitó la bota, se quitó las medias y se hizo un enjuague sencillo. La piel le quedó del mismo color, ni siquiera tenía un colorado, nada. La piel estaba bien. El señor se fue para su casa y en las horas de la noche empezó a sentirse, despertó con mucho ardor, mucho ardor. Cuando vio, tenía una lesión grandísima en el pie donde le había caído a la bota y cuando le hicieron el lavado quedó de una lesión en el pie como de este tamaño. Entonces, tenemos que seguir esas recomendaciones al pie de la letra, esas instrucciones que nos da aquí de forma general en las etiquetas SGA, pero de forma muy específica en la ficha de datos de seguridad. Esos otros ejemplos eran para envases, embalajes combinados, compuestos, perdón. Acá tenemos un ejemplo con un envase simple, embalaje envase simple. Entonces, es un líquido inflamable categoría 3 que tiene cancerígeno categoría 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver representado en una operación de transporte? Pues muy bueno porque estos traen las dos etiquetas, entonces fantástico, aquí están las dos. Está la del sistema globalmente armonizado representando el pictograma de carcinogenicidad y transporte el pictograma de inflamabilidad. No se requiere, dice Naciones Unidas, que se adicione el pictograma de inflamabilidad en esta etiqueta porque ya está expresado en el pictograma de transporte. Entonces, ojo con lo que voy a decir. El sistema globalmente armonizado cubre como para la identificación de peligros, adopta a el sistema de etiquetado de transporte, más no al contrario. O sea, esta etiqueta tendría que venir, como vimos esta, así, ¿sí? Con inflamable y cancerígena para el envase que va adentro, pero el envase embalaje que va afuera, como la aquí está representado el pictograma, por decir, de carcinogenicidad, y aquí de inflamabilidad, al este ya está representado, no hay que repetirlo acá. Eso dice Naciones Unidas. En resumen, cuando tenemos envases interiores que van dentro de otros, el envase embalaje interior va a tener la etiqueta de sistema globalmente armonizado, que ya sabemos de cierta forma representar los peligros. El embalaje envase exterior va a tener los de transporte. Y en el embalaje simple voy a tener los dos, con la salvedad de que los pictogramas, si están representados en transporte, no van a estar impresos en la etiqueta SGA. Entonces, aquí van a estar las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia, todos los componentes que yo les dije anteriormente para la etiqueta, excepto los pictogramas que ya están representados en transporte. Vale. Vamos a tener otra situación. Es un líquido inflamable categoría 4, que en este caso es para líquido combustible. Entonces, ¿cómo iría este envase? Este envase, pues me debo ir al anexo 1.6, que es de líquidos inflamables, en el anexo 1 del sistema globalmente armonizado, y nos dice que no lleva pictograma de SGA ni lleva pictograma de transporte, pero sí lleva etiqueta. ¿Con qué? Lleva etiqueta con la clase de peligro, con la palabra de advertencia, con la indicación de peligro
y los consejos de prudencia, la información del fabricante, el nombre del producto, o sea, toda la etiqueta con todo, solo que no va a tener pictogramas. Entonces la etiqueta quedaría así, donde está el nombre de la sustancia, no le aplica UN, ¿por qué? A ver, yo siempre le pongo a todas las etiquetas del sistema globalmente armonizado UN, porque pues aquí en Colombia, en la norma técnica colombiana 1692, que es la que actualmente reglamenta el etiquetado, dice que las etiquetas deben tener el UN. Se está trabajando en un documento donde ya, pues igual Colombia, igualmente el Ministerio de Transporte, junto con el de Ambiente, perdón, con el de Trabajo, con el de, bueno, otros ministerios, adoptaron el sistema globalmente armonizado. Entonces ya se está trabajando en un documento que va a relacionar la forma con esto que les estoy explicando, cómo se relaciona una con otra, etc. Entonces miremos que si va una etiqueta, ¿cómo va a ir el envase? Así. Entonces, tengamos en cuenta, va a tener la palabra atención, pero ¿qué es lo tan importante? Que aquí me va a decir líquido combustible. Yo ya sé que ante altas temperaturas tengo que, a ver, que esa clasificación de peligro del sistema globalmente armonizado, en el caso de las categorías de peligro, se va a ver reflejada en el punto de inflamación y punto de ebullición, que son los que me van a decir a cuál categoría de peligro, que también está en el capítulo de clasificación, una tablita, donde dice que toda sustancia con punto de ebullición inferior o igual a 35 grados Celsius se va a clasificar como categoría 1. Mientras que si el punto de ebullición no es inferior o igual a 35, sino mayor, ya no la clasifico por el punto de ebullición, sino por el punto de inflamación. Entonces me voy al punto de inflamación y si este es menor a 23 grados Celsius, se va a clasificar en categoría peligro 2. Mientras que si el punto de inflamación es superior o igual a 23 grados Celsius y menor o igual a 60 grados Celsius, va a ser un líquido inflamable categoría 3. Y para el transporte no, solo para el sistema globalmente armonizado, para el lugar de trabajo. Si la sustancia se clasifica con un punto de inflamación mayor a 60 grados Celsius y menor o igual a 93 grados Celsius, se va a clasificar como líquido combustible. Entonces, cuando veamos este tipo de etiqueta que diga líquido combustible sin pictograma ni nada, ya sabemos que son puntos de inflamación entre 60 y 93 grados. ¿Que es peligroso? Sí, en un incendio ellos, si se calientan, van a alimentar más la combustión de todo lo que esté prendido. Pero tener en cuenta de que por qué Naciones Unidas no lo clasifica inflamable para transporte. Porque es que no es posible que en sitios abiertos, en vías públicas, nosotros tengamos temperaturas de más de 60 grados Celsius. Esto es sobre todo en empresas, cerca de calderas o en ciertos lugares de la compañía, pero en sitios abiertos. Entonces, por eso Naciones Unidas dio esas categorías de peligro. El ejemplo 6, entonces, va a ser con una sustancia que es irritación cutánea categoría 2. Entonces, si vemos, va a ser este simbolito el que lleve el envase, pero la caja no va a llevar nada. ¿Dónde la encuentro? En el anexo 1, en la tabla 19, veo que la categoría, perdón, es categoría 2. Llevo el pictogramita pero no voy a tener nada para transporte. Entonces, acá en la caja no lleva nada, pero los envases que tengan este pictogramita también para una respuesta a emergencias tenemos que cuidarnos mucho de no tener ningún contacto con esos productos. Hay un caso especial que es como de los que más preocupa y es una sustancia que sea un líquido y vapor inflamable, muy inflamable categoría 2, que sea nocivo en caso de ingestión categoría 4, que tenga lesiones oculares graves o irritación ocular categoría 1, la etiqueta del producto la vamos a ver como inflamable, nociva y como corrosiva.
pero el embalaje en base exterior solamente va a aparecer la llama, no va a aparecer esta indicación de peligro de corrosividad. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas dice que para operaciones de transporte, el conductor no tendría por qué lesionarse los ojos, porque para eso lleva un equipo de protección. Entonces, ese es como el criterio básico. Bien, entonces, ¿cómo iría el camión? El camión que lleva este contenedor lleva 40 toneladas de esta sustancia, iría rotulado solo como líquido inflamable con su respectivo UN, pero ya sabemos que además la sustancia puede producir lesiones oculares graves, entonces por eso es importante tener en cuenta toda la información, tanto la que me da transporte como la hora la que me aporta el sistema globalmente armonizado. En resumen, lo importante es que empecemos a manejar estas clases de peligro asociadas a cada pictograma para que tengamos relación con el efecto agudo o crónico que puede causar la sustancia. Obviamente los efectos agudos son de una importancia altísima y en el caso de las personas de respuesta a emergencias, los efectos crónicos se tienen que ver se tienen que tomar como muy importantes porque si usted frecuentemente se está exponiendo, entonces puede tener uno de estos efectos de los peligros crónicos, como es este caso, la carcinogenicidad, la sensibilización respiratoria, toxicidad para la reproducción, etc. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, ninguna, me alegro. Vamos a escuchar, espero, no sé si fui muy rápida. Vamos a resolver preguntitas, Raúl, si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Diana. Como siempre, muy buena presentación, interesante. Acá hay un par de preguntas que las dejé para que las contestaras tú. Y voy a partir la pregunta que nos hace Carlos Cano. Nos pregunta: cordial saludo. ¿La guía de respuesta a emergencia GREY y el libro naranjo son dos textos diferentes? Sí, la guía en caso de respuesta a emergencias es un texto que es editado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Canadá, México y SICIME desde hace algunos años de Argentina, que es ese librito que me va a aportar una información vital e importante para los primeros en la respuesta. El libro naranja, es que muchas gracias por esa pregunta, porque es que la gente cree que ese es el libro naranja porque así se lo han enseñado, que porque es anaranjado. Vengan, voy a mostrárselo ya mismo. Aquí tenemos la guía de respuesta en caso de emergencia. Se ve, ¿cierto? Sí, el librito ese. Mientras que el libro naranja, pues es ese texto grande, gordo que vimos ahorita de aproximadamente 500 páginas cada módulo, que es este. Esta es entonces a lo que nos referimos. ¿Listo? Espero haber respondido la pregunta. Ok, el mismo Carlos Cano nos pregunta: para la identificación de acuerdo al sistema globalmente armonizado, ¿cómo debe ser en tanques de almacenamiento? ¿Deben estar identificados los tanques de almacenamiento sin importar su capacidad? Sí, al menos, yo no sé si Carlos es de Colombia, al menos la norma de Colombia que es, el sistema se adoptó mediante el decreto 1496 en el año 2018 y la resolución 773 del 2021. Allí en la resolución nos dice que los tanques deben estar etiquetados donde haya posibilidad de que el operario se tenga contacto con el producto, que son usualmente las válvulas de salida del producto, y que debe estar allí etiquetado, y en el caso de Colombia, pues dice qué información más o menos orienta, que debe tener que los pictogramas,
debe tener la palabra de advertencia. No creo que vayan pues todos los consejos de peligro, las indicaciones de peligro por lo menos, más no los consejos de prudencia, pero sí deben ir etiquetados si es en Colombia. Mira qué bien, o sea, deduzco que en Colombia el FGA sí se aplica para tanques, las etiquetas de advertencia o se aplican para los tanques de almacenamiento fijo o tú estabas haciendo referencia. Fijos, sí, estoy hablando de tanques fijos. Ok. Qué pena, Sí, 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 son que tanques estacionarios. regularmente en la mayor cantidad de países de Latinoamérica, más que nada, casi todos los países tienen normas similares a la NFPA 704, que en el caso de Chile es la norma chilena 1411. Pero mira, interesante que en Colombia los tanques fijos. No, mira que acá no, en ninguna parte menciona, ninguna norma colombiana menciona de que haya que tener, es una sugerencia que ha tenido siempre las CAR, las corporaciones autónomas regionales usualmente, pero, pero no, como para advertencia, lastimosamente, Raúl, nunca supimos utilizar el NFPA. La gente cree que es para etiquetar los productos, eso no es para etiquetar productos, ni y menos en unidades de transporte. Entonces, nada, aquí el sistema globalmente armonizado adopta para los tanques el SGA y dice que no deben ponerse otros sistemas que le sean contrarios. ¿Cuál ha sido el inconveniente del NFPA y sistema globalmente armonizado? Que las categorías de peligro son al contrario. Entonces esto causa total confusión desde los brigadistas hasta las empresas. Deme un segundito que me está dando el sol por aquí. Ahora sí, sí hay que hacer un Listo. alcance ahí que desde la creación de la norma NFPA 704 se creó para respuesta a emergencia, o sea, para que los respondedores que Para concurren a la respondedores. instalación puedan identificar los peligros asociados. Diana, no sé si me puedes compartir de nuevo la anfitrión para poder encender mi cámara y la gente también pueda ver Eh, sin apagar la tuya. ¿Cómo te lo Eh, comparto? sobre mi nombre, los puntos le colocas a ser anfitrión, por favor. Ok. Pero interesante, acá en Chile, en almacenamiento fijo, está la norma chilena 1411, que es el símil de la 704, enfocada para que los respondedores de emergencia, cuando concurran a una instalación fija, puedan determinar los peligros para salud, inflamabilidad, inestabilidad y si tiene algún peligro especial. Yo la verdad Ok. que la norma chilena del sistema globalmente armonizado salió hace un par de meses, yo no la he leído completa, voy a darme el tiempo de leerla, no he tenido, pero Pero creo que esa, o sea, la que implementa, salió otra, porque la otra salió en el 21, creo, acá en salió Chile, hace más de un año, acá en Chile la que salió, implementa el SGA. sí, 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 salió hace como ley, no sé si un par Ok. de meses o puede que yo lo esté confundiendo con respecto al año, pero bueno, sigamos. Acá hay otra pregunta que hace Sebastián y dice, ¿la norma NFPA 704 deja de aplicarse y la reemplaza el sistema globalmente armonizado? Bajo mi interpretación, en Colombia sí, porque como dice que no debe tener ningún otro sistema que le sea contrario y que cree confusión, para mí no se deben poner los dos en el tanque estacionario. Ok. Bueno, ahí lo que yo le recomendaría a cada uno de los presentes, dependiendo del país donde esté, que estudie su legislación y vea si es que hace que, si cualquier norma técnica similar a la 704 deja de aplicar por el sistema globalmente Es armonizado. que yo pienso, Raúl, que se puede aplicar digamos, en las partes externas de la bodega. Dice que una forma de aplicarlo es poniendo las categorías de peligro de máximos de todo lo que esté adentro. Pero no, es que aquí se cometió el error de que se le ponía a cada envase y ese no era el sentido de ese Sí, sistema de claro. comunicación. No. Bueno, y en algunos países de Latinoamérica está dentro de su legislación que en el transporte vaya el diamante de 704 cuando todos conocemos que fue para instalaciones fijas, pero en algunos sí lo menciona que es así, ¿no? O sea, no es que cuando uno lo ve y lo encuentra raro porque no está diseñado para eso. Bueno, Sí, cuando uno conversa con gente de ciertos países, no es que la legislación menciona que debe ir, pero bueno, pero si vamos a ser seguidores de la NFPA, la norma lo decía claramente, no va en las unidades de transporte. eh,
Sí, hay otra pregunta que hace Jerry P. Dice, ¿aerosoles que usamos en casa representan peligro? Ejemplo, desodorantes ambientales o repelentes de insectos. Vale, el sistema globalmente armonizado también aplica a productos de consumo. Estos son productos de consumo masivo. Pero ningún país de América lo ha desarrollado. Creo que no, ningún país lo ha desarrollado. Colombia empezó a desarrollar ese tema porque va a ser diferente y va a aplicar a los productos del supermercado, al RAI, a estos plaguicidas, a que si el esmaltico, ese tipo de cosas que son de consumo. Sí, sí. Bien, Juan Garrido nos hace una pregunta, pero desde Venezuela te manda saludos, felicitaciones, muy clara y directa la información compartida. Muchas gracias, Juan. Y Brea, pregunta, ¿los países adoptan el SGA por versión? Por edición. No, por versión. Como tú mencionaste que Colombia tiene la sexta Sexta edición o edición. versión y vamos en la novena. Sí, sí, La pregunta está asociada a eso, si los países sí, la adoptan por versión. sí, correcto. Okay. Ahora, una pregunta, tú que estás mucho más inserta en este tema del sistema globalmente armonizado, a la pregunta que hace Dalín Brea. ¿Provoca algún inconveniente el punto de vista de intercambio comercial entre los países cuando tú estás con un sistema con la sexta versión? Con la novena me imagino que si Colombia exporta productos, por ejemplo, químicos al extranjero, y va a un país donde tiene la novena edición en vigencia en su país, me imagino que el exportador de Colombia deberá rotular o cumplir con las exigencias de la novena versión, Etiquetar, aunque correcto. internamente en el país esté rigiendo la sexta versión. Sí. ¿Cuál es el problema, Raúl, que se ve hoy en día? Que todos los importadores, te hablo por Colombia, uno necesita que el país que le manda la sustancia se la mande lista. Ninguno te lo va a enviar listo. Aquí aplican la sexta edición y mandan con la sexta edición a todas partes. Lo mismo es Estados Unidos. Te llegan productos etiquetados con la tercera edición que tiene Estados Unidos, que no cubre todos los peligros de la sexta edición y las empresas están incumpliendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer un reetiquetado, una reclasificación, etc. O es más, puede que un producto bajo el SGA allá no quede y aquí, porque en ese momento esa categoría de peligro ni existía y ya en la sexta edición sí, entonces ahí va a ser un problema. Sí. Bien, acá veo que todo está conectado aún mi amigo Helio Pimentel. Un gusto, Helio, saludos. Helio pregunta, bueno, te dice excelente, muchas felicitaciones, y pregunta, ¿conoces si en Latinoamérica hay algún país que se haya adoptado la versión más reciente del SGA? ¿En dónde? ¿En No, cualquier lo país? hace como pregunta, si tú Ya, ya. conoces en Latinoamérica Vale. si algún país En adoptado. Latinoamérica, a ver, es que hasta donde tengo entendido la norma chilena no tiene edición. Yo la estuve estudiando, monté una presentación para dar capacitación en Chile, estamos completamente preparadas. Y eso da a entender que se adopta la que esté recién, la que esté actualizada. Pero creo que Colombia y Costa Rica fueron, tengo el cuadrito donde están los países, pero no me lo he aprendido. Pero Colombia y Costa Rica, por ejemplo, adoptaron la sexta. Estados Unidos adoptó la tercera y está próximo a adoptar la séptima. Pero la novena, así tácitamente, no, pues no recuerdo. Más bien Chile, por ejemplo, que no tiene, entonces da a entender que se adopta lo actualizado. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil de adoptar así. Ok, mira, acá por interno mi amigo Jorman Peraza me comenta y me pasa un mensaje que dice con respecto a lo que comentan de NFPA y SGA, en tanque fijo, en este momento está una norma ISO nueva en discusión pública sobre este tema y en la ISO 20562 que se denomina Información de Seguridad para Contenido en Sistemas de Tubería o Piping, oleoducto y tanques. No está editada, está en temas de En consulta estudio. pública. Así que interesante. Gracias, Jorman, por el aporte y para estar en contexto. Antes de seguir a la segunda pregunta, yo quería hacer un comentario, algo que mencionaste con respecto a los productos que se categorizaban como 4 o 5 por el punto de inflamación, porque Naciones Unidas estimaba que
era muy raro encontrar temperaturas muy elevadas. Sin embargo, yo tengo no soy quien, pero tengo una discrepancia práctica desde el punto de vista de respuesta a emergencia. En condiciones de verano, en ciudades donde hay mucho calor, tú puedes tener un derrame de líquido que tenga un alto punto un alto flash point, digamos, pero cuando tú mides la temperatura de la capa asfáltica, de la carretera o del hormigón, perfectamente puedes encontrar 70, 80 o más temperaturas. Por lo tanto, perfectamente un derrame de un líquido que tenga un alto punto de inflamación podría alcanzar su punto de inflamación, aunque pueden ser las condiciones menos comunes, pero sí en algunos lugares del mundo, en algunas ciudades, sobre todo en condiciones de verano, pasa, y es lo que uno generalmente le dice a los estudiantes: no baje la guardia o no sea complaciente con el diésel, por ejemplo, que puede tener un punto de inflamación de 52 grados Celsius hacia arriba, pero en verano con 35, 40 grados o 38, 40 grados de temperatura ambiental, tú mides el asfalto y perfectamente tiene 60, 65 o 70 grados de temperatura suficiente para que el diésel Se pueda encienda. emanar vapores para mezclarse con el oxígeno del aire. Por lo tanto, me llamó la atención. Uno puede tener discrepancias en algunos aspectos, lo mismo que cuando hablamos de temas de oxígeno, pero no sé si tú conoces más de... A mí me quedó clara No, la explicación. mira, otro concepto que yo no comparto tampoco es ese de que unos vehículos van a estar etiquetados, llevando siempre la misma sustancia en todo el camión. Unas veces con corrosivo y otras veces no, dependiendo si el producto es corrosivo a la piel o solo a los ojos. Eso para los agentes de control va a ser muy enredado, va a ser muy enredado. ¿Cuándo sí lo lleva y cuándo no? Eso es otra cosa que tampoco. Por allá en los gases hay una excepción donde hay unos gases inflamables que no se transportan con ningún pictograma de peligro. Bueno, Bueno, siempre los seres humanos somos, cuando sacamos normas, medio raro, pero mira, sí. aquí hay otra pregunta que hace Dan River, que aparece con ese nombre. Bueno, hace una aclaración o pregunta, lo voy a leer. Dice: es importante aclarar que cuando se habla de transporte, una parte es almacenamiento y manipulación, y la otra, muy diferente, es ya para el transporte de acuerdo a Naciones Unidas, los pictogramas. Por favor, ¿me aclaras? No, ¿Me no, repites no. la pregunta? Ya, Repíteme la no hace pregunta. la pregunta como clara, pero te voy a decir lo que pienso. Es importante aclarar que cuando se habla de transporte, una parte es almacenamiento y manipulación, y la otra, muy diferente, ya para el transporte de acuerdo a Naciones Unidas. ¿Me aclaras, por favor, los pictogramas? A ver, estoy entendiendo la pregunta como algunas personas y empresas consideran que el transporte es una forma de almacenamiento, porque va a estar ahí, no sé, 2, 3 días, lo que se demora en llegar. Entonces, en este caso, la claridad es que los pictogramas de transporte se van a usar dependiendo del envase embalaje, que siempre va a ser el exterior y va a ir conforme a cómo va el vehículo en la parte exterior. Pero en una bodega, como yo estoy preparando las mercancías para ser transportadas, es muy probable que yo de una vez tenga que etiquetar todo conforme los dos sistemas, dependiendo del envase, tanto transporte como sistema globalmente armonizado, y así van a estar en el almacenamiento para cuando estén sometidos a operaciones de transporte. Eso algunas personas lo han preguntado, que si es necesario desde una vez. Es necesario de una vez porque yo no voy a estar poniendo la etiqueta de transporte solo cuando se va. No, lo usual es que uno los almacene de una vez con la etiqueta que le corresponde de acuerdo al embalaje, al envase embalaje. Ahora, acá José Javier Martínez dice: lo bueno del sistema de etiquetado es que hay muchas personas que no saben leer ni escribir, y por los dibujos les facilita más. Sí. Ahora, vamos a ver si son capaces de interpretar. Yo creo que en la gente de la industria está muy bien claro. El problema es que aquí falta educación al común de la gente, porque el que está en la industria, el que fabrica, manipula, utiliza o transporta de alguna manera, está interiorizado con todos los sistemas, parte de su trabajo. Pero el ciudadano común, que rara vez se encuentra con un contenedor o con una etiqueta, cuando tú le dices en el transporte, ve un camión que lleva un veneno adelante y no tiene idea qué es lo que es el rótulo, la calavera, etcétera. Por lo tanto, creo que debe haber un esfuerzo mayor también en que estos sistemas, más allá que sean para la gente de la industria, se concientice. Yo no conozco, no sé si tú
como están más inmersas en estos temas, si hay algunas campañas de que esto Sí, te fluya quiero hacia el contar colegio. algo. Te quiero contar algo muy especial porque me traumatizó, me traumó. Resulta que el Ministerio de Ambiente acá, el capítulo 5 del Sistema Globalmente Armonizado, tiene algo que se llama una prueba de inteligibilidad. Y es unas pruebas que se hacen y traen las encuestas, los formatos, todo, para que los países, los gobiernos, hagan como unas pruebas con diferente público, el de industria, los campesinos, las personas de la casa, etc. Y se hizo donde uno de los objetivos es hacer como una encuesta para ver si los pictogramas si cumplen su objetivo de que la gente entienda el peligro que se está expresando. Imagínate en el de corrosivo, ¿sabes qué contestaron muchas personas del campo? Que ellos entendían que había que echarse eso en la mano. Bueno, sí, pero Raúl, eso no da risa, eso lo que a nosotros nos puede causar risa no es por ignorancia de la gente, de verdad. hay que educarla y hay que bajar esa Eso no información. se puede dar por sentado. Esa de peligro a la salud o el símbolo de exclamación, la gente no tiene idea de eso que representa. Deberían ser campañas por televisión masiva porque cuando entra la norma de productos al consumidor, ahí es donde sí o sí se tendrían que acuñar una publicidad masiva. Bien, acá Elio Pimentel nuevamente te coloca excelente que la ponente aclare sobre NFPA 704 versus Sistema Globalmente Armonizado, que bajo su interpretación para Colombia, que para Colombia fue lo que tú mencionaste, que no puede haber contradicción de sistema. Igual, y Elio plantea acá en el texto, dice, igual es el caso de México con la norma 018-2015. Sin embargo, NFPA Journal aclaró que no son sistemas contrarios ni excluyentes, ni hace falta dejar de usarlo. Ahora, acá es interesante mencionar lo que hace falta Helio, que tenemos que recordar que NFPA en Latinoamérica no es mandatorio, ni en Estados Unidos es mandatorio, son normas de consenso voluntaria. Por lo tanto, si Colombia lo tomó como norma que es excluyente, es una legislación interna de... Raúl, yo lo he hecho en empresas donde nosotros capacitamos brigadas y créeme que la confusión es total. Ya cuando lo va a decir, ya lo piensa, lo dice al revés, en los exámenes no pegan media, no, la gente se confunde con los niveles de peligro al revés. Ese es el problema. Yo leí algún artículo del NFPA donde se planteó por parte de Naciones Unidas a NFPA qué posibilidad había de que cambiara los niveles de peligro para poder dejarlo, tenerlo en cuenta, etcétera. Y NFPA estudió el tema y dijo que no. Entonces ahí hubo como un desacuerdo. De verdad, es muy complejo. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo años atrás cuando empezó este tema a masificarse el sistema globalmente armonizado y empezaron a llegar las primeras hojas de datos de seguridad ya bajo el sistema globalmente armonizado. Uno veía códigos de H, las declaraciones de peligro a la salud y no entendía qué H280, ¿De qué están hablando? H281, etcétera. Y uno decía, bueno, ¿de dónde saco esta información que me están queriendo decir? Bueno, al final, cuando uno tiene que actualizarse y entrar a estudiar, después se hace sumamente fácil. Ahora, uno siempre dice, si no se sabe el código, recurra al manual, están todos los códigos, no es necesario memorizarlo, pero que ha ayudado bastante en la estandarización de la información en las hojas de datos de seguridad, ha sido bien positivo desde mi punto de vista, aunque yo sigo insistiendo desde mi perspectiva, yo no soy dueño de la verdad, pero como asiduamente respondo a emergencias, las hojas de datos de seguridad, si bien son una herramienta valiosa, siguen siendo muy básicas, sobre todo la información que tiene que ver con respuesta a emergencias. Son muy genéricas, Copiar, pegar. no aportan temas como para resolver problemas que son más complejos, pero bueno, mejorarán el tiempo. Y la última que hay acá, ya Diana, para que vamos terminando, Luis, no sé si es Luis Amarín o Luis Amarín, dice, buenas tardes, muchas gracias por este interesante espacio, y dice, en temas de bodega de almacenamiento, entonces se puede rotular de manera externa y no es necesario producto por producto. Sí, el NFPA no es para ponérselo cada envase. Ah, no, El estamos... N, ok. estamos claros. Pero si es sistema globalmente armonizado, sí es para cada envase. No es para una etiqueta general, no. Cada envase debe tener su propia etiqueta. Ahora, pregunta desde que yo no lo tengo claro.
¿El sistema de etiquetado del sistema globalmente armonizado aplica solamente hasta embalajes no a granel o también hasta los contenedores de carga intermedia? En el Mm, transporte a granel no hay, ya en eso está claro. transporte no, O sea, en cualquier transporte que no. caiga dentro de la categoría de embalaje no a granel va a llevar el etiquetado. Ok. Muy bien. El último que va quedando, Alexander Albeiro dice, en las empresas, en caso de una emergencia, ¿nos podemos guiar con el código UN del producto? Sí, claro. Siempre va a ser siempre va a ser una información valiosa que a través de la guía de respuestas nos va a dar una información. Aunque esto es más para eventos en vía pública. En la empresa que tenemos planes de emergencia, tenemos planes de contingencia, pero siempre el UN va a ser, acá les cuento, en Colombia existe un sistema para registrar las mercancías para el transporte que se llama el Registro Nacional de Carga, donde se está haciendo una modificación y el número único de entrada para mercancías peligrosas va a ser el UN. Ese es el número que ya trae más información que está en el renglón de la lista de mercancías peligrosas. Entonces es muy importante. Actualmente a los residuos peligrosos no les están asociando UN, sino que aquellos que están asociados al convenio de Basilea le asignan una Y o una A. El convenio de Basilea es el que reglamenta el transporte transfronterizo de residuos peligrosos y puesto que la norma de transporte dice que debe asociarse a un UN, entonces esos residuos tendrán que asociarse primero a un UN antes y posteriormente pues a la Y y la A. Entonces, nada, el UN sí es un dato muy importante que puede aportar y que sabemos que hay software y gratuitos que aloja, que no sé qué, donde ya con ese UN te da un montón de información mucho más acertada para la respuesta. Ujú. Sí, bueno, todos conocemos que el número N o la guía de respuesta es una muy buena guía para el transporte inicial, muy básica para respuesta especializada, pero para acciones de protección pública una muy, muy buena Ujú. herramienta. Y cada edición se va perfeccionando y dando herramientas más para todos los respondedores. Bien, Diana, esas son todas las preguntas que los participantes nos han hecho el día de hoy. Desde ya, desde Hasfire y Equimisec, te damos las gracias de haberte tomado el tiempo. Yo sé que tu agenda, al igual que todo lo que estamos en este cuento, es bastante agitada, pero siempre ese compromiso que tenemos de tratar de aportar un poco la seguridad o dar información de buena calidad, siempre uno se hace un tiempito para compartir con la gente. Así que desde ya te lo agradezco y espero verte pronto por En estar vivo y en pronto en directo. Medellín nuevamente para que podamos compartir. Bueno, a todos, muchas gracias a ti por invitarme, a Luis por invitarme, muchas gracias. Espero haber aportado, haber sido clara. Le doy el reconocimiento que merece, que la mayoría de imágenes de diagramas que se vio en la presentación son del Ministerio de Transporte, elaboradas pues por un diseñador exclusivo del Ministerio. Obviamente con todo el permiso pues se hace y se cita la fuente. Pero lo más importante, Raúl, es me he encontrado de 100 hojas de seguridad bajo sistema globalmente armonizado, una buena. Están cometiendo unos errores gravísimos, bajando frases de internet, copiando y pegando. Tú que dijiste ahora, en una decía, en caso de derrame, eh, échale bastante material absorbente alrededor, mezcleslo hacia adentro como con una pala, recójalo y póngalo en bolsas. Y yo ve, pues por lo menos está diciendo más de 3 renglones. Cuando voy a ver era un gas. A lo mejor De le faltó verdad, poner que, era que había que meterlo dentro de una bolsa Tetla, pero a lo mejor le faltó eso, pero de bueno. verdad. La recomendación es, hasta ahora, el documento más importante para un material peligroso es una ficha de datos de seguridad. Los errores que nos hemos dado cuenta a través de unos diagnósticos acá en Colombia es que las empresas no saben clasificar las sustancias. Y al no saberlas clasificar, el peligro es para toda la cadena. Y quien paga las consecuencias es el respondiente, porque él es, mientras la emergencia al otro se van para la casa, él es el que se va a ir a atender. Entonces, como por conciencia, de verdad, toda la capacitación que estamos dando es orientada primero a la buena clasificación, a elaborar una buena ficha de datos de seguridad que va a corresponder a una etiqueta conforme a los peligros, además porque esto tiene responsabilidades civiles, penales, etcétera. Entonces,
nada, hacerlo simplemente desde fuentes válidas, Dale. con personas idóneas, pero no bajando cositas de internet, porque así no van a aprender. No. Ahora, como siempre, está el derecho a la duda y lo que tú planteas es algo muy que se ve que uno no debiese ser tan común, pero que encuentra un consejo que uno siempre le da a los respondedores en general: no solamente utilice la hoja de datos de seguridad que vaya en el transporte o la instalación, sino que contrástelo con otras fuentes de referencia que sean más estrictas y elija la que sea más exigente, la que le ponga más trabas o la que tenga los peligros sean mucho más altos que ese con esa. Porque muchas veces, como dices tú, te encuentras con algunas aberraciones que no tienen lógica desde la ciencia ni desde la práctica. Entonces, pero bien, bueno, Diana, Bueno, para gracias por haber terminar, te voy a participado en esta mandar ocasión. para que tú les compartas a los alumnos más adelantico un curso que vamos a dictar de sistema globalmente armonizado para que se quiera apuntar. Con Le vamos a hacer un gusto, descuento especial por ser de parte tuya. con gusto nos hace llegar la información. La gente está registrada, nosotros generalmente a la gente que se registra le estamos mandando información para invitarlo al resto de los webinars y también de cursos que se sean de manera presencial o de formación en línea. Así que, Virtual, en este además, caso es virtual. virtual. Por parte de Luis y mía, gracias Diana por habernos acompañado el día de hoy, y para quienes nos acompañan, mencionarle que el próximo viernes 14 de octubre a las 15 horas de Colombia vamos a estar con Daniel Serrano, quien es consultor comercial de Kindle Badger and Carrier Fire Security de Latinoamérica, abordando el tema conociendo el riesgo de incendio en cocinas comerciales e industriales y cómo mitigarlos. Daniel ya estuvo en un webinar con nosotros sobre extintores listados y no listados, que tuvo muy buenos comentarios, así que el viernes 14 los dejamos invitados a participar. Ya está circulando en las redes sociales la publicidad y el enlace para que se puedan registrar. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo. Gracias. Un abracito a todos. Gracias. Beso y un abrazo, Diana. Que estés bien, cuídate. Igual.